Buenos días, muchachos. Vamos a tratar de... Me hagan a cantar, hombre. Vamos a tratar de hacerlo sucinto, rápido y fácil. ¿Bien? Bueno. Primero, definamos qué es el área precordial. Ya en la charla pasada se había hablado al respecto. De hecho, quedó en las preguntas finales, pero para ponerlo muy simple. Entonces, arriba, las clavículas. Abajo, el reborde costal. Y al lado y lado, los pezones. Punto final. Ese es el área precordial. Taponamiento pericárdico, ¿qué es eso? Es una de las causas más frecuentes de choque obstructivo, ¿sí? Choque obstructivo, acuérdense que son básicamente embolia pulmonar, obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo y taponamiento pericárdico. ¿Qué es? Es acumulación de fluido en el espacio pericárdico de tal manera que se impide una diástole adecuada, ¿sí? Entonces, según esto, ¿qué cavidades serían las que más se comprometen en un taponamiento pericárdico? ¿Las derechas o las izquierdas? ¿Por qué? Pues la respuesta es correcta, pero explica por qué. Exactamente. Entonces, si vamos a ver la anatomía normal de las cavidades derechas son muy delgadas. ¿Sí? El ventrículo derecho mide más o menos una tercera parte de espesor muscular que el miocardio del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo derecho se deja colapsar. Un volumen suficiente lo colapsa. En cambio, el ventrículo izquierdo es muy difícil de colapsar porque la masa muscular es mucho más apreciable. Un segundo punto es el diagnóstico del taponamiento cardíaco. ¿Se acuerdan de la tríada de Beck? ¿Quién quiere hablar de la tríada de Beck? ¿Cuáles son los elementos que la componen? Bueno, ritmos cardíacos alejados, ¿qué más? Hipotensión y distensión de las venas del cuello. Listo. ¿Alguien sabe más o menos qué proporción de los pacientes que llegan con un potencial trauma cardíaco tiene tríada de Beck positiva? Más o menos una tercera parte. ¿Sí? Igual, el que la tiene, pues, aunque la sensibilidad no es buena, la especificidad es bastante buena. Entonces, el que la tiene, sospeche, pero si no la tiene, no la descarta. ¿De acuerdo? Segundo punto, pulso paradójico. Ese sí es semiología de coquito bonita. ¿Quién quiere aventurarse a definir qué es el pulso paradójico? No, están en confianza. Yo no ridiculizo a nadie, yo no hago bullying, solamente hago coaching. No, eso se llama déficit de pulso. Castíguelo, échelo, póngale cero. ¿Alguien más quiere aventurarse? Bueno, el pulso cardíaco no tiene nada que ver con el pulso, pero así se llama, así lo pusieron los médicos viejos de la escuela francesa. El pulso paradójico es un signo clínico de taponamiento pericárdico que consiste en tomarle la presión arterial al paciente en el momento en que uno ya oye los ruidos de presión sistólica, pedirle que tome una inspiración profunda. En ese momento, si el paciente está taponado, el ruido va a desaparecer y ustedes empiezan a bajar otra vez el tensiómetro. Y si la pérdida del ruido es de más o menos 20 milímetros de mercurio entre el momento antes de pedir la inspiración hasta el momento en que volvieron a oír los ruidos, 20 milímetros de mercurio es muy sugestivo que el paciente tiene taponamiento pericárdico. ¿Por qué razón? Porque cuando uno hace una inspiración forzada, la presión intratorácica tiende a aumentar cuando ya los pulmones están llenos. Y al aumentar la presión intratorácica vamos a disminuir el retorno venoso. Y esa disminución del retorno venoso va a disminuir el llenado que ya está comprometido por per se de las cavidades cardíacas, va a disminuir el gasto cardíaco y también va a caer la tensión arterial. ¿Estamos? Bien. Y obviamente, pues hemorragia grave en muchísimos casos. Bueno, el cuadro clínico del paciente con trauma cardíaco es muy variable. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar, perdón, el paciente les puede llegar con un choque hipovolémico, hipotenso, muy hipotenso, pálido, sudoroso, con sensación de me voy a morir y se va a morir si ustedes no actúan a tiempo. Pero también puede presentarse como un choque obstructivo,
entonces el paciente no llega tan pálido, puede que sí llegue algo de pálido, pero llega más hipotenso, probablemente llega menos deshidratado y ustedes lo van a encontrar con hallazgos característicos. Por ejemplo, este es el que tiene la triada de Beck probablemente. ¿Por qué? Porque se le distienden las venas del cuello, porque el retorno venoso no llega, porque está hipotenso, porque se alejan los ruidos cardíacos. Ya sabemos que más o menos una tercera parte, pero si la tiene, corran. El taponamiento pericárdico, pues como causa del choque obstructivo, la distensión de las venas del cuello por la falta de llenado de las cavidades izquierdas, por la restricción del llenado causada por el pericardio lleno de líquido, y muchas veces la presencia de cianosis, sobre todo cianosis en perioral, cianosis en cara y cuello, por la misma razón, porque las venas están distendidas y la coloración de la sangre no oxigenada se va a transferir a la piel y a las mucosas. Hablamos un poquito de historias. Los que me conocen de antes saben que a mí me gusta pendejear con historias, siempre me ha gustado y me va a seguir gustando toda la vida. Hay una controversia, porque hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que quien había tenido por primera vez éxito suturando una herida de corazón era este caballero, Ludwig Renn. Era profesor de cirugía en el Hospital Universitario de Frankfurt en Alemania. Y en el año 1896 el hombre llegó por la mañana a pasar ronda y se encontró con el servicio de urgencias de un muchacho que tenía una puñalada que le había entrado por el emitorax izquierdo. El hombre estaba in extremis, el doctor Renz se decidió a llevarlo a cirugía, le hizo una toracotomía, se encontró una herida del ventrículo izquierdo y la reparó y el paciente salió adelante. Y fue, por lo menos en la historia publicada, la primera experiencia con una herida de corazón exitosa. Debo decir también que recuerdan en sus andanzas quirúrgicas un hombre que se llama Theodor Billroth. No. Y en gastrectomía, la reconstrucción Billroth 1, Billroth 2, los cordones de Billroth en el vaso. No. Bueno. Theodor Billroth es una de las grandes figuras de la cirugía en el siglo XIX, cirujano austríaco, trabaja en Viena. Y como gran autoridad, en algún momento en una de sus publicaciones dijo que aquel cirujano que se atreviera a tocar el corazón estaba expuesto a perder el respeto de sus colegas. Pero Ludwig Renn se arriesgó a perderlo y no lo perdió. De hecho, ganó mucho. Pero muchos años después, este joven que se llama Daniel Hale Williams eh, publicó sus primeras series de casos de heridas de corazón y él mostró, pero ya muchos años después de la publicación de Renn, que su primera herida de corazón la corrigió en el año de 1893 en Chicago. Entonces, la historia dice Ludwig Renn, pero revisando la historia es Daniel Hale Williams en 1893. Y este sujeto es un tipo más interesante todavía, porque tenía muchas más dificultades para poder hacer su ejercicio profesional. Lo primero, negro. En Estados Unidos, siglo XIX. Afortunadamente en el norte, que era menos segregacionista que el sur. Pero el solo hecho de ser negro ya lo tenía en hospitales que eran manejados por y para población afroamericana. ¿Sí? Y este tipo se puso, desarrolló técnicas quirúrgicas para trauma cardíaco, desarrolló técnicas quirúrgicas para cirugía de la vía biliar y demostró además ser un excelente administrador. Años después el hombre se trasladó a Washington y allá también estuvo en un hospital que era afroamericano y hoy en día es una persona que se le rinde mucha reverencia en la cirugía de los Estados Unidos por todos los avances que el hombre hizo. Una figura sumamente importante en la historia de la cirugía, a pesar de todo el entorno adverso que tenía en la época en la que él vivió. Entonces, digamos que es un ejemplo para la vida también de que si uno está expuesto a circunstancias adversas en la vida, pues le pega una cachetada, una palmada en la nalga a la vida y sigue adelante y trata de lograr lo suyo. En nuestro medio, en el año 1913, este caballero que está acá, que se llamaba Pompilio Martínez, era profesor de cirugía en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en el Hospital San Juan de Dios. Este otro también tuvo su historia muy interesante. El hombre le llegó un paciente con una herida de corazón, se atrevió a reparar la herida de corazón, igual el paciente se le murió a las 36 horas, pero
Donde consulté la bibliografía para hablar de este señor, dicen también que las directivas ultraconservadoras de la Universidad Nacional de Colombia en ese momento lo suspendieron de su título de profesor de la universidad porque consideraban que moralmente estaba prohibido tocar el corazón porque ahí residía el alma. Siempre han cambiado un poquito las cositas. En Medellín, eso pasó en el año 1934, los cirujanos fueron Carlos Fernández Quevedo, que es este, y Rafael Villegas Arango, en el recién nacido Hospital San Vicente de Paul, un paciente que lo hirieron por arma cortopunzante en Barbosa, lo mandaron en tren hasta Medellín, en esa época pues que todavía había trenes, y le repararon su herida de corazón en el Hospital San Vicente. Este sí sobrevivió sin ningún problema, y de eso hay publicaciones pues en la literatura médica de la época de Medellín. La segunda, inclusive, aunque no la puse acá, también está documentado quién fue un doctor que fue profesor de cirugía muchísimos años en el Hospital San Vicente, que se llamaba Alberto Gómez Arango. De hecho, a él lo conocí porque una hija de él era muy amiga de mi mamá, entonces tuve oportunidad de conocer al viejito, tipo muy interesante. Y resulta que en Colombia nosotros tenemos un problema supremamente grave, y particularmente en Medellín ha sido un problema extremadamente grave, y es que no nos gusta publicar. Nos hacemos los huevos para publicar las cositas que hacemos, no somos capaces de cacarear los huevos. Eh, les voy a poner uno de los ejemplos más conocidos. Ustedes saben que es una bolsa de Bogotá. Bueno, la bolsa de Bogotá no se debería llamar bolsa de Bogotá, se debería llamar bolsa de Medellín, porque eso lo empezaron a utilizar muchos años atrás en Medellín un doctor que se llamaba Hernando Vélez Rojas. Y quien publicó la bolsa de Bogotá era un cirujano que todavía está vivo, de Bogotá, que se llama Osvaldo Borraes, que vino a rotar de residente al Hospital San Vicente. Y vio que la utilizaban, se llevó la técnica para Bogotá, hizo su casito y la publicó. Y aquí ya tenían los cables, ¿no? Pero entonces, esta es una excepción a la regla. Todavía está vivo. Se llama Alberto Bernaleuze, fue profesor muchos años de cirugía de la Universidad de Antioquia, ya está jubilado fue hace mucho rato, y llegó a tener una de las casuísticas más grandes del mundo, personal, pues hechos por él, de pacientes de trauma cardíaco. En su vida como profesor de cirugía en San Vicente operó 328 pacientes de heridas de corazón. Resulta que teníamos unas situaciones de violencia muy grandes, pues todavía las tenemos, pero ahora como que apuntan mejor. A él le alcanzaban a llegar vivos y alcanzó a tabular su estadística y la publicó. Esto fue publicado pues en una publicación más reciente, pues la publicó en una revista internacional, lastimosamente no pude encontrar la referencia. La referencia que encontré es de la revista de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, del año 2006, en donde él hizo toda su serie de casos, pues la tabuló, habló de sus resultados, de técnicas, etcétera, etcétera. Pero es un ejemplo porque este señor sí se preocupó por mostrar su experiencia. Y como les digo, durante muchos años la casuística más grande del mundo de heridas cardíacas la tuvo Alberto Bernal. Bien. De acuerdo con eso, y esto es tomado del artículo de Alberto Bernal, por arma cortopunzante 87,5% de los casos, por bala 9,45%, carga múltiple 1,5% y trauma cerrado 0,91%. Si recuerdan un poquito lo que habíamos hablado la vez pasada, cuando hablamos de trauma vascular torácico, el trauma cerrado del corazón, ¿por qué razón es tan poquito en la proporción de pacientes que llegan a cirugía? Se mueren. Trauma cerrado cardíaco generalmente se muere, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. 41% del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo 22%, aurícula derecha 5,8%, aurícula izquierda 1,8%. ¿Por qué razón el ventrículo derecho? Porque es que el ventrículo derecho está aquí adelante. Lo primero que ustedes ven al abrir el esternón y al abrir el pericardio es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo está un poquito más tirado para la izquierda y hacia atrás, la aurícula derecha está justo encima del ventrículo derecho, entonces ahí también hay un buen espacio para llegar, y por eso es que la aurícula derecha se lesiona mucho más que la aurícula izquierda. Bueno, ahí están las proporciones. La aurícula izquierda es rarísimo porque es que la aurícula izquierda está muy atrás, está por delante del esófago y de la tráquea, y está por detrás del ventrículo izquierdo, porque si ustedes ven, el corazón no está en esta posición, sino que está un poquito levantado. Y ese estar un poquito levantado hace que la aurícula izquierda sea una estructura completamente posterior. ¿Listo?
Bueno, este es un algoritmo de manejo de tal vez el mejor capítulo de trauma cardíaco que haya visto yo en mi vida, lo escribí yo. Este es el manual de normas y procedimientos del trauma de la Universidad de Antioquia, en la cuarta edición, que es como del año 2015-2016. Bueno, y ahí perdón el brochazo, pues, ya me achanté. Entonces, sospecha de trauma penetrante de corazón, lo primero entonces es evaluación y reanimación, y definir si el paciente está estable, está inestable o está en paro. Paciente estable hemodinámicamente, lo examinan bien, se le hace un ECOFAST, inclusive ya no tanto la radiografía de tórax, el ECOFAST. Cuando es negativo, se observa ya si radiografía de tórax, un electrocardiograma para buscar trastornos de la repolarización, isquemia por lesión miocárdica, de coronarias, perdón, y evaluar seriadamente el voltaje del electrocardiograma, porque si se está acumulando líquido en la cavidad pericárdica, baja el voltaje, y eso nos puede decir que hay algo que, aunque en bajo volumen, esté sangrando activamente, y entonces a ese paciente hay que pararle bolas. El segundo, el segundo escenario entonces es cuando el ecofase es dudoso, hacerle una ecocardiografía formal. Recuerden que raramente hay de noche ecocardiografista en la mayoría de hospitales. De hecho, recuerden que en la mayoría de hospitales raramente hay ecocardiografista. Entonces, ver la posibilidad de remitirlo siempre y cuando el paciente no permanezca inestable. Y la otra cosa es que si no tienen forma de hacer una eco, considerar la posibilidad de hacer una ventana pericárdica subsifoidea. ¿Saben qué es eso? La ventana pericárdica subsifoidea es lo que hacíamos, y me acuerdo de mis épocas de residente de cirugía y más atrásito cuando era estudiante de medicina. Llegaba un paciente con sospecha de herida cardíaca, herida precordial, relativamente estable, pero con serias dudas. La ventana pericardíaca es una incisión que ustedes tocan en sifoides, el apéndice sifoides, ahí en el punto final del esternón, se hace una incisión en toda la línea media pequeña, se disecan los planos preperitoneales hasta que uno se encuentra el pericardio. Hecho eso, se hace una pequeña incisión en el pericardio y si se obtiene sangre, se considera que la ventana pericárdica es positiva y en ese caso es indicado o seguir para arriba, hacer una toracotomía del paciente para buscar la herida de corazón y corregirla. ¿Sí? Cuando el ECOFAST es positivo, definitivamente ya no es ventana pericárdica, sino nos fuimos de cirugía a buscar la herida cardíaca y a repararla. El paciente inestable, lo examinamos, rayos X y más o menos sonda de tórax dependiendo de cómo esté. Se reanima con líquidos, no respuesta o deterioro, se va para cirugía. Se le hace ECOFAST, es positivo o dudoso, cirugía, y si es negativo, y se logra estabilizar el paciente o se logra estabilizar, observación y exámenes. Cuando el paciente llega en paro cardiorrespiratorio, toracotomía en urgencias, pinzamiento de la aorta descendente, masaje cardíaco abierto, y entonces, cardiografía, si recuperó ritmo y presión, al quirófano acabar de reparar las demás lesiones y a limpiar todos los daños que uno hizo en un servicio de urgencias en que no se hace una antisepsia adecuada ni se cuenta con la técnica aséptica adecuada. Y si no mejoría, se declara la muerte del paciente. ¿Estamos? Ahora bien, entonces, uy, qué nota, hicimos una toracotomía en urgencias. Supervivencia de una toracotomía de urgencias, por debajo del 20%. ¿Cierto? Entonces, hay que ser muy selectivos con el paciente que vamos a someter a una toracotomía emergente. En mi opinión, y pues es opinión, eso no está escrito, pero es mi opinión, paciente que nos haga paro presenciado o que le hizo paro al de la ambulancia cuando ya estaban a punto de llegar. Si no, no vale la pena gastarse el recurso, someterse uno al riesgo biológico, porque entonces no es uno con blusa quirúrgica, sino solamente con unos guantes como medidor le ayude a ensuciarse de sangre y secreciones. Entonces, uno jugando al héroe para una cosa que puede terminar siendo contraproducente para uno e infectarlo de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el diagnóstico entonces depende de la ubicación anatómica de la herida. Ya sabemos entonces la región precordial, ya la hablamos. Clavículas, pezones, reborde costal. ¿Cierto? Segundo punto, el colapso hemodinámico es muy sugestivo. Hombre, qué lástima que no se ve la imagen del eco también por la iluminación del salón. Bueno, ahorita tratamos de verlo mejor. Se hace radiografía. Miren esta radiografía que tiene un hallazgo muy interesante. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Cómo se llama este? ¿Neumo qué?
Neumopericardio. Neumomediastino se ve aquí arriba. Esto es neumomediastino, pero esto aquí es neumopericardio. Signo de la galleta Oreo. Si me querés ilustrar porque no lo conozco y me gustaría saber. Venga, venga, pero cuente el cuento completo porque honestamente no lo sé. Honestamente no sé qué es el signo de la galleta Oreo y sí me gustaría aprender. Me quedas debiendo la explicación, porque sí quiero aprenderla, porque realmente no lo sé, honestamente no lo sé, a mí me encanta aprender. Bueno, entonces miren que esto es neumopericardio, ¿sí? Muy sugestivo entonces de que se violó el pericardio y que ese paciente alguna cosa debe tener por allá adentro. El electrocardiograma, sobre todo si hay trastornos de la repolarización que sugieran lesión de arterias coronarias y trastornos del voltaje que nos sugieran acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Ultrasonido, sí, ecocardiograma. Si ustedes ven con los ojos de la fe, esto es una imagen en eje corto del ventrículo izquierdo y esto todo que se ve acá es líquido. Y aquí hay un colapso en la zona del surco auriculoventricular, que es colapso de la aurícula izquierda por el líquido. Entonces, ¿qué ve uno en imágenes dinámicas de ecografía en un paciente que tiene un taponamiento pericárdico? Uno, la presencia de líquido en cantidad abundante. Dos, el colapso sistólico de la aurícula. Y tres, el colapso diastólico del ventrículo derecho. Esos son los signos que en una eco fast le sugieren a uno que el paciente tiene un taponamiento pericárdico. Cuando hay trauma cardíaco cerrado, se debe sospechar cuando hay fracturas de esternón-escápula, cuando hay contusión por el volante, cuando se escucha soplo interescapular y a veces también soplo en los tractos de salida, sobre todo lo que llaman foco pulmonar. ¿Por qué razón? Porque las lesiones más frecuentes intracardíacas por trauma cerrado son lesiones septales, comunicaciones interventriculares traumáticas, comunicaciones interauriculares traumáticas, y esas soplan. Un soplo no apareció en un paciente con trauma cardíaco, busquen eso, o la otra cosa que deben buscar es una lesión valvular. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la válvula más frecuentemente afectada en un paciente que tiene trauma cerrado del corazón? ¿Por qué? Por exposición y por ubicación, yo pensaría que es otra válvula. Correcto, porque está adelante. Esa es la respuesta, es la válvula tricúspide y es por su ubicación, porque es una válvula que está completamente adelante, está supremamente expuesta. Es como para tenerla en cuenta. Y sale un concepto que de pronto lo habrán oído alguna vez en la vida, que se llama commotio cordis. ¿Lo han oído? ¿Alguien quiere contar qué es eso? Exactamente. Entonces, en el Caribe, en los Estados Unidos, es una cosa que a veces la ven, que es en los países donde juegan béisbol. ¿Por qué? Porque la pelota de béisbol es muy dura y un golpe seco, precordial, con una pelota de béisbol tiene una energía muy grande y lo pone a uno en fibrilación. Entonces hay que tener en cuenta que eso existe. Yo en la vida no he visto la primera, pero la publicación existe, entonces bueno saber que eso existe porque si en algún momento les llega, saber cómo actuar. ¿De acuerdo? Inclusive, tanto susto le tienen que en las guías de reanimación de la AJA está las causas del commotio cordis, el por qué produce una fibrilación y de una vez decirle a la gente que en caso de que una persona reciba un impacto por bola de béisbol y pierda la conciencia, inmediatamente llamen al 911 y empiecen maniobras de reanimación. ¿Sí? Entonces, existe, para que lo tengan en el radar, que de pronto en algún momento les llega. El abordaje quirúrgico. Dos posibles abordajes quirúrgicos para una herida de corazón. Uno, el más frecuente y el que más les gusta a los cirujanos, es una toracotomía anterolateral izquierda. El segundo es la esternotomía mediana. Si ustedes me preguntan a mí,
Si estoy expuesto a un trauma de corazón, ¿qué prefiero hacer? Yo prefiero hacer la esternotomía. ¿Por qué? Porque me parece que es la vía de abordaje más expedita a todo el corazón. Uno en la esternotomía tiene acceso a la arteria pulmonar, a la aorta ascendente, a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Y a los cilios pulmonares también. Y si uno es juicioso, puede abrir el espacio pleural izquierdo y ahí encuentra la aorta descendente perfectica para uno ponerle una pinza y ayudar en la reanimación del paciente. Cosa que es un poquito más compleja, todo lo demás hacerlo a través de una toracotomía. ¿Por qué? Porque aquí exponemos parte del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, parte de la aurícula izquierda. Si uno tiene una herida precordial del lado derecho y tiene una herida de la aurícula derecha, de alguna de las dos uniones cavoatriales, aquí se le enreda a uno la vida y le toca irse a través del esternón y hacer la toracotomía del otro lado. Entonces, es importante, es muy importante uno, de una vez, de acuerdo con el tipo de herida, definir por dónde le va a entrar. ¿Sí? Entonces, a mí personalmente no es que me guste mucho la toracotomía anterolateral izquierda, pero la mayoría de cirujanos en nuestros medios no tienen mucho entrenamiento en hacer una esternotomía, entonces prefieren esa vía de abordaje porque es lo que dominan y lo hacen rápido. ¿Sí? Y en esto muchas veces el tiempo cuenta. Conclusión, cuando ustedes en algún momento, si alguno de ustedes termina siendo cirujano, que ojalá que sí, eh, es que tienen ganas. Y cuando uno tiene ganas y lo logra, se hace muy feliz. Entonces, cuando ya sean cirujanos, ¿el mensaje cuál es? Con la vía con la que ustedes se sientan confortables y se sientan capaces de hacer las cosas bien. ¿Listo? Y la otra cosa es que aquí no es para ponerse uno a hacer incisiones bonitas y chiquitas, aquí es entrar con toda tumbando. Aquí lo estético pasa a un segundo lugar. Si lo quiere estético, cierre bonito. Pero para abrir lo que sea necesario para que la cirugía no corra riesgos. ¿Estamos? Y algunos detallitos técnicos de la rabia del corazón. Son detallitos técnicos que son pues como interesantes desde el punto de vista cultura general. Uno, el corazón se puede suturar con suturas simples, con una sutura que puede ser continua, no tiene mucho problema. Pero si el corazón, el músculo se ve dematizado, se ve como friable de consistencia, lo ideal sería repararlo, no con una sutura normal, sino apoyar esa sutura en una cosa que se llama platelets. Cuando yo me formé en el sitio donde yo me formé lo llamábamos felpas. Y es como un refuercito, un parche de algún tejido que puede ser autólogo o heterólogo. Pueden ser pedacitos de pericardio autólogo, puede ser pedazos de teflón que le pasa a uno el instrumentador. Y uno monta la aguja con eso para empezar el punto y para terminarlo y poner puntos en U. ¿Qué hace eso? Impide que el hilo que uno está utilizando como sutura desgarre la pared del ventrículo. Entre tanto, mientras uno está pensando cómo montar el platelet y todo eso, cómo hace uno para que el paciente no se desangre. Fantástico. Eso. Las herramientas que le regaló a uno mamá naturaleza o Dios para los que creen en Dios. El dedo. El dedo. Puede que sea una pregunta muy pendeja, pero el no pensar en ponerle el dedo a una hemorragia ha causado muertos. Entonces, por eso los digo. Pues sí, de hecho, hay un muerto muy famoso, pues no el muerto, no muerto el famoso, sino el cirujano famoso por no poner el dedo. Un doctor que se llamaba Christian Barnard, que años después de haber tenido ese pequeño error siendo residente de cirugía, hizo el primer trasplante cardíaco en el mundo, pero está en las memorias de él, que perdió un paciente por no ponerle el dedo. Entonces, buena respuesta. Muchas veces hay cosas que uno da por sentadas, y cuando ve el chorro, uno lo primero que hace es decir, ¡ay, güey, puta! Pero no piensa en poner el dedo antes de decir, ¡ay, güey, puta! Entonces, el dedo. Y aplica para todas las situaciones donde vean hemorragia. Ustedes están, en algún momento van a empezar a ejercer la medicina en cualquier parte y el dedito salva vidas. ¿Estamos? Bueno, entonces el reparo con felpitas o platelets. La otra cosa es que cuando la lesión del corazón está adyacente a una arteria coronaria, se debe suturar con puntos en U, que están uno a un lado de la sutura y la segunda parte del punto saliendo al otro lado de la arteria coronaria. ¿Por qué no se pueden poner puntos sencillos?
porque al poner puntos sencillos aquí en esta zona, lo que vamos a terminar haciendo es ligar la arteria coronaria. Con los puntos en U lo que hacemos es que levantamos la arteria coronaria por encima de toda la lesión y de toda la reparación que estamos haciendo. Y lo otro es que en lesiones de las aurículas y en lesiones de los grandes vasos, uno puede comprar tiempo pinzando lateralmente la estructura anatómica. Y esto es una cosa que se llama el clamp de Satinsky, inventado por Víctor Satinsky, un cirujano cardíaco de los años 50, que sirve para hacer pinzamientos laterales y no ocluir completamente la cavidad. Esto a una arteria también se le puede poner. Ustedes le pueden poner esto y pinzar lateralmente la aorta así como en esta forma y detener el sangrado y darles tiempo para hacer una corrección más bonita, ¿sí? Que funcione bien y que sangre menos. Entonces, como para tenerlo en cuenta, que en algún momento de la vida les puede pasar. La otra cosa, bueno, entonces aquí está, la lesión reparada, esto es una sutura sencilla, estos son los puntos en U apoyados sobre pledgets, sobre felpas, ¿sí? Y la otra cosa es que si tenemos que ocupar el dedo en otras cositas, en el momento de la cirugía, entonces hay que utilizar otra herramienta para mantener limpio el campo y poder operar y hacer las cosas bien. Maniobra muy sencilla, sonda de Foley, es decir, la sonda vesical común y corriente. Y la sonda vesical se introduce a través de la herida, el balón se infla y no solamente se infla el balón, hay que ponerle una pinza a la sonda. ¿Por qué razón? Acuérdense que la sonda vesical tiene dos vías, una que es la que infla el balón y otra que está comunicada con el exterior. Entonces, si no pinzan, se les desangra por ahí. ¿Listo? Entonces, sondita vesical, inflela y ahí va preparando sus punticos, va organizando sus cosas y pone sus puntos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacer en una situación entonces que paciente con sospecha de trauma cardíaco? Uno, reanimación hipotensiva. A este paciente no lo vamos a optimizar, no lo vamos a sobreoptimizar, no. La reanimación debe ser hipotensiva, lo suficiente como para que siga vivo, para que le cuide el cerebro, el corazón y los riñones. ¿Estamos? Exámenes de laboratorio, no necesariamente. Si el paciente está chocado, lo que necesita es que le paren el sangrado y le resuelvan su taponamiento pericárdico. Entonces no pensar mucho en hemoglobina, hematocrito y cosas de esas, no. Sobre la marcha cuando ya estamos operando. Imágenes diagnósticas, depende. Estabilidad, el ECOFAST, la radiografía de tórax. Inestabilidad, nos fuimos para adentro. Medidas adicionales, entonces ir transfundiendo el paciente, hacer una reanimación adecuada, limpiar bien el campo operatorio, disminuir la contaminación, si hay indicación para poner una sonda de tórax, poner una sonda de tórax, etcétera, etcétera. ¿Listo? Control del dolor, antibioterapia. Obviamente son pacientes que uno les tiene que dar soporte metabólico, pero no ya en la urgencia, sino después de operados. Entonces son las medidas adicionales para tener en cuenta. Y una cosita que muchas veces puede ser una medida salvadora si uno está lejos de un servicio que puede ofrecer el tratamiento quirúrgico al paciente. Y se llama la pericardiocentesis. Esto puede salvar vidas. La pericardiocentesis es introducir una aguja en el espacio pericárdico, conectarla a una jeringa, obtener líquido con la jeringa, pues la sangre en este caso, y reinfundírselo al paciente. Es decir, uno está sacando sangre y el otro está al lado pasándolo por una vena. Dele, autotransfusión. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que ya en la ambulancia lleguen y lo reciba el cirujano y se los pueda operar. Pero le puede salvar la vida al paciente. Técnica, mírenla acá. Es inmediatamente lateral izquierdo al apéndice rifoides se introduce una aguja que va 30 grados con respecto a la línea media y 30 grados con respecto a la horizontal del paciente, ¿sí? En esta dirección, apuntando hacia la escápula izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta donde obtiene uno sangre que no coagula. Porque si obtiene sangre que sí coagula, fue que llegó a una cavidad cardíaca. Pero si no coagula, está en el espacio pericárdico. Y empiezan a sacar, tiene que ser una aguja larga y tiene que ser una jeringa grande de estas jeringas de 50 cc. Sacan sangre e inmediatamente se la reinfunden al paciente. Saca, reinfunde, porque igual va a seguir sangrando, ¿cierto? Y está taponado. Pero por lo menos ustedes están asegurando que lo que le saquen y lo destapona va a volver a entrar al torrente circulatorio y por lo menos se los va a mantener vivo. Son estrategias desesperadas, esto no lo van a ver probablemente en ningún libro, pero esto se lo voy a hacer a un médico general que llegó
con un paciente herido de corazón a policlínica y venía desde un pueblo. Y el paciente llegó vivo, se operó y salió adelante. Entonces, son pequeñas estrategias que pueden salvar, son formas en las que un médico general puede ayudar a salvar una vida. ¿Sí? El pronóstico, ¿de qué depende? Uno, de la atención precoz. Acuérdense que aproximadamente un 60-70% de los pacientes con trauma cardíaco fallecen en la escena. Control de daño. Han oído hablar muchas veces de control de daño. En corazón no se puede hacer control de daño. ¿Por qué? Porque es que la única forma de controlar el daño es corrigiendo la lesión. Ahora bien, el control de daño en este sentido serviría para el paciente que tiene lesiones intracardíacas de válvulas o de los septos, de tal manera que por lo menos pare de sangrar, se reanime y más adelante se pueda programar la reparación del defecto traumático. La lesión intracardíaca asociada, entonces ya hablamos de lesiones septales, de lesiones valvulares y las técnicas quirúrgicas para reemplazar, yo creo que ya hablamos un poquito de todo este tipo de cosas. Tratar uno de ser eficaz, de hacerlo bien, de no dañar las arterias coronarias, ni las del paciente ni las de uno. Tratar de hacer las cosas con confianza, bien hechecitas, de tal manera que todo el resultado sea lo mejor posible. ¿Por qué? Porque resulta que un paciente que llega con un trauma cardíaco y logra llegar a cirugía, más o menos un 75% salen a contar el cuento después. Entonces miren que si llegó vivo tiene muy buenas posibilidades de seguir vivo, pero depende mucho también de lo que uno sea capaz de hacer por ese paciente. Bueno, niños, listo. Yo les dije que era cortico. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No, no, eso es directo. Hay una cosa. Perdón un segundito. ¿Esto qué es? Número desconocido de malas. Yo no estoy de turno en ningún lado hoy. Bueno, el asunto es el siguiente. Que la sangre que sale a las cavidades serosas, es decir, al espacio pleural, al peritoneo y al pericardio, no coagula. ¿Alguien sabe por qué? Razón fisiológica. No, ni el pericardio, ni el peritoneo, ni la pleura tienen sustancias anticoagulantes naturales, no. ¿Alguien quiere? El movimiento de la sangre hace que se consuma la fibrina. Entonces la sangre queda desfibrinada. Y por eso es que uno ve membranas fibrinosas por allá metidas, porque ese movimiento de la sangre desencadena una cascada de la coagulación y se pierde mucha fibrina. Y esa pérdida de la fibrina hace que uno no tenga que anticoagular esa sangre. ¿Sí? Más preguntas, dudas, observaciones. Bueno, saquen un ojito. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muchachos. Que estén bien.